Buen día, mi nombre es Brigitte Yanacoico y hago parte del grupo número 35 del curso de bases de datos avanzada y pertenezco a la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, al CECAP de Zipaquirá. Hemos realizado un artículo de revisión, el cual vamos a sustentar con esta presentación. El título es Gestión de la información en bases de datos y aplicación de medidas de seguridad para su preservación. Primera medida, el artículo de revisión está estructurado con las normas IEEE. En cuanto al resumen, hemos dicho que pues las bases de datos relacionales, que sería como el tema central, se conforman por tablas que están relacionadas entre sí y pues gracias al modelo en el cual están fundadas, disminuye la duplicidad de datos, la ambigüedad en la información y las vulnerabilidades que pueda tener el sistema. En este artículo se habló acerca de los resultados de las fases y aspectos relevantes acerca de la temática tratada durante el curso. Nos enfocamos en las 4 etapas que fueron trabajadas durante el curso, que son la etapa 1 de análisis del problema, la etapa 2 que es el diseño de la base de datos, etapa 3 que es implementación y la etapa 4 que es la referente a la administración de las bases de datos y lo que es el tema de seguridad en las mismas. En la etapa 1, pues el objetivo de la etapa era identificar los requerimientos del proyecto con la información que nos brindaba la universidad y pues en base a la interpretación de la misma se hacía la descripción de las entidades, los atributos, las restricciones de los atributos y las relaciones teniendo en cuenta la cardinalidad y grado de las mismas. En la etapa 2 tenemos el diseño, como lo mencionaba anteriormente, es en el que vamos a desarrollar la base de datos relacional con el lenguaje de definición de datos, empezando desde la actividad de la forma gráfica, es decir, a través del diagrama modelo entidad relación y pasando por las formas normales y el modelo entidad, el modelo relacional para ya luego de esto ingresar la información que queremos almacenar en la base de datos. En la etapa 3 tenemos la fase de implementación que es con el lenguaje de PL/SQL, que es un lenguaje de procedimientos diseñado específicamente para ciertas sentencias y con esto se pretende hacer procedimientos almacenados que generen instrucciones específicas, activadores y cursores. En la etapa 4, que es la de administración, tenemos o hacemos uso del lenguaje de control de datos que nos permite dar y revocar permisos o privilegios a los usuarios y mediante los roles. En la etapa 1, describiendo detalladamente cada una de las etapas, tenemos que el primer paso dentro de la primera etapa es la descripción del problema. La universidad, dentro de la base de datos solicitada, quiere almacenar la información que es relevante en cuanto a los eventos que ellos realizan y así como la información de las personas que participan, las personas que lo organizaron, las personas que tuvieron que ver directamente con el evento, es decir, los ponentes, conferencistas y demás, así como una encuesta a los asistentes sobre la calidad, organización y otros aspectos de interés para la universidad con el fin de mejorar el desarrollo de estos eventos. También tenemos luego de esto, ya pasamos a definir las entidades. Para la definición de entidades es
es necesario tener en cuenta el concepto de entidad, que es un objeto o distintos objetos dentro de un sistema que interactúan entre sí, que tienen características únicas y de las cuales es las que se quiere obtener información. Digo que se interactúan entre sí, ya que entre las entidades existen ciertas relaciones, de las cuales vamos a hablar más adelante. Es importante a la hora de definir las entidades tener en cuenta el propósito que tiene esta entidad, cómo participa dentro de la base de datos o dentro del sistema, eh, para identificar la relación que existe, como la participación que tiene esta entidad, las instancias que podría tener, esto es referente a los valores que podría tomar esta entidad y la extensión de la entidad. Luego de esto pasamos a hacer la descripción de los atributos y restricciones. Como lo mencionaba anteriormente, las entidades cuentan con características únicas. Estas características también se les llama atributos. Son las propiedades que tienen las entidades. Por ejemplo, en este caso específico, una de nuestras entidades eran los eventos. Estos eventos tienen un nombre, un número del evento, una fecha, una hora y un lugar, entre otros aspectos como organizadores, escuela, un periodo académico al cual pertenecen, entre otros. Otro ejemplo podrían ser las personas que participan. Tienen un rol, ya sea estudiante, egresado, docente, administrativo o invitado, y dentro de también estos valores que están establecidos previamente, tiene que ver las restricciones. En cuanto a los atributos, también es importante tener en cuenta que se debe establecer por entidad cada uno de los atributos, se debe establecer también cuál de estos atributos es nuestra llave primaria, que es un valor que tiene que ser obligatorio y que aparte no se puede repetir. En el caso, digamos, de las personas es fácil en muchos casos tomar como llave primaria nuestra identificación, ya que es irrepetible y pues es un dato obligatorio para la información del asistente, por ejemplo. Ya pasando a la parte de la descripción de las relaciones, cardinalidad y tipo, tenemos, como lo mencionaba, entre entidad y entidad una relación o participación, interacción entre ellas. En el caso, digamos, de un asistente y un evento, la relación que existe entre estos es la de participación, la de asistente o la de asistir. Normalmente estas relaciones se deben escribir en términos indefinidos y adicionalmente debemos respondernos ciertas preguntas para poder establecer las relaciones de forma adecuada en cuanto a su cardinalidad. Algunas de estas preguntas es cuántas veces se presenta, digamos, la entidad 1 en la entidad 2. Esto es referente a, por ejemplo, un participante a cuántos eventos puede asistir y un evento cuántos participantes puede tener. Un participante puede estar en muchos eventos y los eventos tienen muchos participantes. Entonces, como esta relación es de varios a varios, se podría decir, se les llama relación de muchos a muchos. Hay otra relación que es de uno a muchos y de uno a uno, perdón. La dirección digamos, de la entidad, en qué lado se presentan muchos a muchos, se hace planteándonos la pregunta como la mencionaba anteriormente y de ahí sacamos el tipo de relación. Ahora pasamos a la etapa 2, que es la etapa del diseño. En la etapa 2 tenemos todo lo que es como tal ya estructurar, bueno, antes estamos estructurando los elementos de la base de datos, aquí lo que vamos a hacer es desarrollar la base de datos, pero para poder llegar a desarrollarla necesitamos pasar por unas actividades gráficas, por decirlo de cierta manera, y la, la, normalización de la base de datos en el modelo relacional.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es que con lo que sacamos o extraímos del problema en la etapa 1, vamos a realizar el diagrama de entidad-relación con las entidades, los atributos que estas tienen y las relaciones, y adicionalmente debemos agregar o mencionar dentro del diagrama qué tipo de relación es. En este diagrama se utilizan los rombos, como se muestra en la imagen de este lado, los rombos para el nombre de la relación, los rectángulos para el nombre de las entidades y los óvalos para el nombre de los atributos. La cantidad de óvalos pues depende de la cantidad de atributos. En las llaves primarias se suele agregar un subrayado para decir que ese es el valor obligatorio. Y aquí tenemos que es una relación de 1 a muchos. Luego de que lo tengamos así, es mucho más fácil, digamos, identificar no solo qué información es la que va a recibir la base de datos, sino también qué información podría estar redundante en este momento que se ha planteado. Después de esto pasamos a la parte de la normalización y las formas normales. Para la normalización es necesario tener en cuenta que es la forma que tenemos de transformar unas vistas complejas, porque los campos tienen varios o reciben varios valores, y pasarlas a una estructura mucho más simple y de datos más pequeños. Esto es porque cada campo debe quedar solamente recibiendo un único dato o un único valor. Para lograr la normalización, usamos, bueno, existen varias formas normales. Las más utilizadas son la primera, la segunda y la tercera. Y esto es porque se considera que en la tercera forma normal ya está la base de datos totalmente normalizada, o la vulnerabilidad que tiene es muy baja. Ya digamos las otras formas normales ya es un poco más avanzada, pero lo que normalmente se pide y hasta donde normalmente se trabaja es hasta la tercera forma normal. En la primera forma normal lo que vamos a hacer es que primero, pues para hacer la normalización debemos, lo que teníamos planteado en el diseño entidad-relación, en el diagrama entidad-relación, debemos pasarlo a tablas, en donde cada una de las columnas sea cada uno de los atributos que nosotros estamos solicitando para almacenar la información. Luego que los tengamos así, entonces vamos a analizar si en la primera forma normal, si cada una de esas columnas va a recibir un único valor o recibe varios valores. En el caso tal de que un campo de esos reciba varios valores, debemos abrir una nueva tabla en la que vamos a solicitar ese valor, y adicionalmente va a tener no solamente la llave primaria que le correspondería a esa tabla, sino también la llave foránea, que sería la llave primaria de la primera entidad. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una persona o un asistente tiene 3 correos, podríamos abrir una tabla con los correos de los asistentes, y va a tener un número o una identificación para cada uno de esos correos, y adicionalmente vinculado a ese correo debe estar la llave primaria, que digamos podría ser la identificación de la persona. Con eso estarían vinculadas estas tablas, y adicionalmente el campo solo recibiría un valor. En la segunda forma normal lo que tenemos que hacer es validar si alguno de esos campos tiene un conjunto de valores establecido, por decirlo de cierta manera. Esto quiere decir que, digamos, en el campo tipo de documento, sabemos que existen varios tipos de documento que normalmente son utilizados, y es la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad, la cédula de extranjería, el pasaporte, entre otros. Para esto lo que hacemos es abrir una nueva tabla en la que vamos a asignarle pues su llave primaria independiente, claramente está, y los valores que se supone que tomarían los tipos de documento, digamos, para los asistentes, para los organizadores, etc. Y en la tabla principal, que era la tabla de asistentes, vamos a llamar como llave foránea la llave primaria de la tabla de tipos de documentos.
Para la tercera forma normal, lo que hacemos es usarlo para las relaciones. En este caso, se aplica a dos casos. El primero son las relaciones de muchos a muchos, porque en este tipo de relación sí o sí tenemos que abrir una nueva tabla con el nombre de la relación y las llaves primarias de las dos entidades que intervienen. Y adicionalmente a esto, tenemos que abrir estas tablas adicionales cuando las relaciones tienen atributos. En este caso, darles un ejemplo de este es un poquito más complicado, pero digamos que estamos haciendo una encuesta y en esa encuesta el asistente, que es el que responde, tiene una pregunta adicional que es la que tiene la relación, que si recomendaría ese tipo de eventos, un ejemplo. Entonces, esa pregunta que solamente la tiene la relación, esa se debería agregar en una tabla que va a traer la llave primaria de la entidad evento, de la entidad de encuesta, perdón, la llave primaria de la persona o del asistente y adicionalmente el atributo de la relación que sería si recomendaría ese tipo de eventos. Pasamos ahora sí a la estructura de la base de datos mediante el lenguaje de definición de datos y la inserción de registros mediante el lenguaje de manipulación. Para el lenguaje DDL es claro tener en cuenta que es el que nos permite crear la estructura de la base de datos. Esto quiere decir las tablas que tenemos junto con sus atributos, sus llaves primarias y sus llaves foráneas. Después de que las tengamos creadas, se pueden alterar, digamos, si olvidamos incluir alguna llave foránea, también las podemos eliminar. Para estas funciones tenemos la sentencia create, alter y drop. Create para crear, alter para modificar y drop para eliminar. En el lenguaje de manipulación de datos es para ingresar la información y una vez ingresada la información modificarla o eliminarla. Asimismo, se pueden hacer consultas con este lenguaje. Las sentencias que se utilizan son insert para insertar los registros, update para actualizar los registros, el delete para eliminarlos uno a uno y el select para hacer consultas. En estas consultas también se pueden hacer uso de join, on, and, entre otros, que nos permiten tener consultas mucho más estructuradas. Ahora pasamos a la etapa 3 de implementación, que en esta se va a usar el lenguaje PLSQL. Es un lenguaje de procedimientos en el cual podemos como diseñar tres estructuras. Es los procedimientos, los cursores y los activadores. Dentro de los procedimientos son procedimientos almacenados que nos permiten ejecutar una serie de instrucciones de forma automática. También pueden ayudarnos a reducir como las sentencias que tenemos que elaborar cuando queremos insertar registros, modificarlos o eliminarlos. Y también tenemos los cursores que también se pueden almacenar haciendo como la creación primero del procedimiento y dentro de ese procedimiento incluir el cursor. Y estos cursores nos sirven para leer los registros. Para la lectura de los registros podemos insertar una sentencia de select bien estructurada y esto nos va a permitir arrojar la información incluso con aspectos que nosotros consideremos pertinente ingresar, ya que esto lo va a generar como un texto y no como, digamos, lo traería el select normalmente, que son las tablas. Adicionalmente, tenemos los activadores que, como su nombre lo indica, se activan cada vez que sucede un evento específico al cual le hemos establecido este activador. Por último, tenemos la etapa 4, que es la administración de las bases de datos.
Para la administración de las bases de datos es necesario tener en cuenta que también se toman en cuenta los aspectos de seguridad de la información, que tenemos en cuenta también los pilares fundamentales que son confidencialidad, integridad y se me olvidó confidencialidad, integridad y lo siento, se me olvidó. Bueno, son tres pilares importantes que se tienen que tener en cuenta en cualquier tipo de información que estamos almacenando, no importa si es física o digital. Pero para la forma digital pues existen muchas maneras. Normalmente las más utilizadas son a través de la asignación de privilegios y roles mediante los usuarios. En esta etapa se tienen en cuenta, digamos, cuatro elementos, cuatro componentes principales que son las table space, que son un almacén lógico de ficheros de las bases de datos. Normalmente cuando creamos las bases de datos, para que estas funcionen de forma adecuada, se crea una table space que es la de system. Y en esta se van a encontrar los data files o los ficheros destinados a esta tabla. Para cada usuario deberíamos crear un espacio de tabla, un table space, y asignarle como también un espacio temporal. En cuanto a los usuarios, son creados con el fin de otorgar el acceso a la base de datos y a estos usuarios se le asocian unos roles y unos permisos. Para lograr eso, entonces, luego de que están creados los usuarios, se procede a la creación de roles y asimismo se asignan los privilegios. Entonces, el siguiente punto sería roles y privilegios. En cuanto a los privilegios, son los que permiten el acceso a la base de datos en ciertos puntos específicos, por lo menos permitir la creación de nuevos usuarios, de nuevos table space, entre otros. Y los roles son los que permiten agrupar un conjunto de privilegios que les sean asignados a los usuarios. Además, la asignación de roles permite que la gestión para hacer, digamos, la revocatoria o darle ese privilegio a un usuario sea mucho más sencilla y efectiva, ya que pues solamente se quita el privilegio de ese rol. Y con eso ya se modifican todos los usuarios bueno, el acceso o los privilegios que tienen todos los usuarios que estén vinculados a ese rol. Muchas gracias.